Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día vamos a continuar con los relatos autobiográficos correspondientes a la clase del 13 al 17 de julio. Ustedes ya leyeron un fragmento que llevaba como título Indicios de la autora Agatha Christoph. Antes de continuar con el relato, vamos a recordar lo siguiente. La literatura autobiográfica es aquella en que el autor y su experiencia se vuelven referentes de la escritura. Es decir, el autor da datos reales de su vida, los escribe y se produce una identificación entre el autor, que es la persona real, quien escribe, el narrador, que en este caso sería un narrador protagonista, y el personaje, que es protagonista de su propio relato. Ustedes ya anteriormente escribieron una autobiografía, donde contaron, ¿no es cierto?, su forma de vida, lo que les gustaba, las metas, hablaron sobre su familia. De esta manera pasan a ser una interpretación, una mirada sobre la vida del autor como personaje del relato. Aquí tenemos la imagen de Agatha Christoph, nuestra autora, que ya ustedes también en el texto leyeron una pequeña biografía, que nos señala que nació en 30 de octubre de 1935. Con 21 años se marchó a su país debido a la Revolución Húngara de 1956. Ella, junto a su marido, que era un profesor de historia, y su pequeña hija, escaparon a Suiza, donde estuvieron viviendo por 5 años en exilio. Trabajó en una fábrica, pero luego dejó su trabajo y se separó de su marido. Luego, nuestra escritora comenzó a estudiar francés y a escribir novelas en ese idioma. En el año 2004 escribió un relato autobiográfico llamado La analfabeta, donde se extrae el fragmento de Indicio. La analfabeta es un relato autobiográfico escrito por Agatha, que nos cuenta sobre su experiencia desde pequeña con la lectura, cómo fue creciendo a través de ella y cómo llegó a convertirse en escritora. Del libro La analfabeta se toma un fragmento en el cual se denomina Indicios y que nos habla de parte de su infancia y del gusto por leer. Ella recuerda que leía cada cosa impresa y lo bien que se sentía, a pesar de que su entorno le decía que era una pérdida de tiempo y le hacían sentirse culpable por ocupar su tiempo con la lectura. Además, en el último párrafo del fragmento, señala que ella, ya siendo adulta, aún siente ese grado de culpabilidad por leer y dejar de hacer todo lo demás. Las preguntas que ustedes tenían que desarrollar hacen relación con localizar información. Y como se explicó anteriormente, esta es una habilidad en la lectura. Debían responder la pregunta 3 y 4 correspondiente al texto y estas respuestas estaban explícitas en él. Luego, tenían que responder las preguntas 11, 12 y 13 con la habilidad de relacionar e interpretar información. Aquí nuestras respuestas eran implícitas, tenían que inferir y extraer una conclusión a partir de los hechos, a partir de lo que leyeron, ¿no es cierto?, formarse una conclusión. Finalmente, tenían que desarrollar la pregunta número 14, correspondiente a los dos textos, Relato de mi sueño azul e Indicios. Decía gusto por la lectura. En el caso de Licura, de niño escuchaba los consejos e historias de sus abuelos, disfrutaba y aprendía a comprender la naturaleza. De adulto ya escribe poesía. Y en el caso de nuestra escritora Agatha, de niña leía todo lo que llegaba a sus manos, en una casa que estaba al lado de la escuela donde su padre enseñaba y tenía acceso a los libros. Además, contaba con el estímulo de su abuelo.
De adulta escribe novelas. Y así terminamos con los dos relatos autobiográficos, en donde ambos autores nos dan a conocer parte de su vida. Mis queridos estudiantes, espero que sigan bien, cuidándose de sus hogares y tomando todas las precauciones. Espero verlos pronto, cariños.